En el recinto del Congreso se presentaron dos proyectos de ley, uno por la Comisión de la Educación, identificado con la línea católica conservadora, y otro encabezado por Onésimo Leguizamón, referente de los sectores liberales. Goyena, Achával Rodríguez, Navarro Viola y Estrada representaron la posición católica, mientras que Leguizamón, Wilde y Lagos García, entre otros, defendieron los argumentos del sector liberal. El debate parlamentario comenzó el 4 de julio de 1883 y finalizó con el triunfo de los liberales el 8 de julio de 1884. En la Cámara de Diputados, el sector clerical fue derrotado en el primer anteproyecto de 1883 por 40 votos contra 10 y en la segunda votación, en 1884, por 48 contra 10. Leguizamón sostuvo que si la Constitución Nacional era tolerante en términos de libertad de conciencia, la escuela no podía ir en contra de esa concepción. En un país que fomentaba la inmigración, en donde los credos que profesaban hombres y mujeres eran diversos, debía concebirse una escuela que diera cobijo a todos, respetando las diferencias. El tema también atañía a los maestros. ¿Debía o no incluirse en su formación la enseñanza de la religión? En este sentido, Leguizamón sostuvo que bastaba con la idoneidad para ocupar el cargo, prescindiendo entonces de la fe. Sin embargo, Pedro Goyena advirtió que la Constitución Nacional era la de un pueblo católico, ya que establecía que desde el presidente hasta el último de sus miembros debían profesar el culto católico. Para Goyena, el Estado no podía ser neutro en una dimensión tan sensible a la identidad nacional como era la formación de las infancias en estrecho vínculo con los preceptos de la religión. Goyena se oponía firmemente a la neutralidad defendida por Leguizamón. Para él, esta escuela representaba una escuela atea disfrazada. Es entonces como el 8 de julio de 1884, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1420 de Educación Común. La ley estableció una norma marco sobre la orientación deseada, los medios necesarios y las obligaciones contraídas por el Estado Nacional. Las principales características que contempló la ley fueron las siguientes. Los fines de la educación elemental. Se estableció que la obligatoriedad escolar constituía un principio incuestionable y axiomático, y en correspondencia con este, la ley sancionó la gratuidad de la escuela, puesto que no podía haber obligatoriedad sin gratuidad, eliminando las cargas que impedían que todos pudieran acceder a ella. A su vez, la ley contemplaba la libertad de enseñanza, respetando la voluntad de los padres para elegir la escuela a la que quisieran enviar a sus hijos. La educación pública pertenecía a todos los poderes sociales y por tanto todos tenían algún grado de injerencia sobre ella, aunque se encontrase bajo la dirección exclusiva e indelegable del Estado. El alcance de la ley se circunscribió a las escuelas primarias de la capital federal y de los territorios nacionales. Se estableció también un plan mínimo de estudios y graduación de la enseñanza. Ahora el plan de estudios se orientó hacia la enseñanza de las disciplinas, cuya legitimidad estaba fuera de toda discusión, admitiendo el carácter histórico de estos saberes: lectura, escritura, historia, moral, matemáticas, física, ciencias naturales y gimnasia. La enseñanza de la religión solo podía ser impartida antes o después de clase por un ministro del culto correspondiente. Se fijó que la educación se impartiría en clases mixtas. A su vez, se resaltó el valor de la mujer como educadora. A diferencia de la Ley de Educación Común de Buenos Aires, en la cual Sarmiento delegó en los consejos escolares la suma de las facultades sobre el gobierno de la educación, la Ley 1420 estableció que esas facultades fuesen ejercidas por el Estado a través de su cuerpo de inspectores. De este modo, se instalaba una modalidad de gobierno verticalizada, relegando a los consejos escolares a atender cuestiones ligadas al control de la higiene, la moral y la disciplina. También se creó el Fondo Permanente de las Escuelas, que se formaba a partir de los aportes obtenidos de la venta de tierras nacionales, un porcentaje de los impuestos por patentes, contribuciones directas y depósitos judiciales. De esta manera quedó constituido un tesoro común independiente al del presupuesto nacional.